Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy es 19 de julio y a continuación les vamos a presentar las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí les presentamos un avance. Corte Constitucional dice que la pensión de sobrevivientes se debe tramitar por la ley general y no por el régimen especial, cuando este no es favorable para los ascendientes. En Colombia, según la Escuela Nacional Sindical, en los últimos años la violencia sindical ha sido sistemática y reiterada, aunque la justicia y el Estado no lo reconozcan. El magisterio ha puesto el mayor número de víctimas en el sector sindical en el país y sin embargo su restitución, la reivindicación de sus derechos aún no es tangible. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. El Consejo de Estado lo ha dicho varias veces y la Corte Constitucional lo ha ratificado. La pensión de sobrevivientes debe tramitarse a través de la ley general cuando el educador no ha alcanzado los 18 años de servicio y no por el régimen especial, porque este no va a favorecer a los ascendientes y entonces hay que demandar. Lo extraño es que en este error se cae una y otra vez por parte de los fondos y las secretarías. En este caso particular sucede que la norma aplicable a los maestros que fallecen y que tan solo hayan trabajado 18 años, sus beneficiarios tendrían derecho, de conformidad con el artículo 7º del decreto 224, a percibir una pensión durante 5 años. Es decir, es una pensión temporal. Esta norma es la que utilizan las Secretarías de Educación y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, y cuando el docente fallecido no cumple los 18 años de servicio, le niegan la pensión a los beneficiarios. Lo que no se entiende es por qué insisten en tramitarla inobservando la Ley 100, que en materia de pensión post-mortem es más favorable, y tanto el Consejo de Estado en los fallos 1259 y 452, y la Corte Constitucional en las sentencias T121 de 2009 y T586 de 2010, entre otras, han dicho que no se debe tener en cuenta el régimen especial, sino el general para esta pensión. Según la Constitución, se debe aplicar la favorabilidad, en este caso, para el magisterio, para el trabajador, en virtud de que hay una diferencia ostensible, por cuanto el decreto 224 exige al docente que haya trabajado 18 años, mientras que la ley 100 tan solo exige 50 semanas de cotización al trabajador. La buena nueva es que este derecho no prescribe y por lo tanto todos los sobrevivientes tienen derecho a demandar así les hayan negado la pensión hace muchos años. El docente debe asesorarse de un abogado para que él haga el estudio jurídico pertinente para que determine si es aplicable, si es procedente la acción de tutela. Si el abogado llega a determinar luego de su estudio jurídico que no es procedente la acción de tutela, entonces tiene que acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, bien al juez administrativo o al tribunal administrativo según la cuantía, para que la jurisdicción defina el derecho pensional. FECODE y sus filiales le han pedido en varias ocasiones a la fiduprevisora que tramite la pensión de sobrevivientes mediante la Ley 100, pero no ha corregido este error. Encuentro solicitó entrevista con la entidad y respondió que el lunes recibirá al equipo periodístico. La fiduprevisora admitió que por un error técnico de su software, unos 65 pensionados no recibieron a tiempo la mesada 14. Para enmendar el error y garantizar esta prestación, hizo los traslados entre el 7 y el 11 de julio. Más vale software bien afinado que pensionados embejucados. ¿Sabían ustedes que la situación laboral de nuestros trabajadores es considerada en América Latina como la peor, la más difícil y la más violatoria? Pues así lo reporta el más reciente informe de la Confederación Sindical Internacional, que en una calificación de 1 a 5 nos ubica en el 5, catalogando a este como el peor.
La Confederación Sindical Internacional, en su más reciente informe global de derechos que recoge información de 139 países y que los ubica en una escala de 1 al 5, calificando 5 como el más violador y el peor para los derechos de los trabajadores, ubica precisamente ahí, en el 5 a Colombia, ocupando este deshonroso lugar con Grecia, Haití, India y China, entre otros. El informe especifica que los derechos a la sindicalización y la negociación colectiva enmarcan la ola de inequidad y autoritarismo en estos países. La población económicamente activa en Colombia son cerca de 22.500.000 personas. De estas 22.500.000 personas, solamente están sindicalizadas cerca de 1 millón de personas y la negociación colectiva cobija, escasamente puede cobijar a 500, 600.000 personas. Esto muestra una cultura profundamente antidemocrática de los patronos. La CSI coincide con la decisión de la OIT en la última conferencia al incluir a Colombia entre los 25 países más violadores de los derechos de los trabajadores. Colombia es el único país en Sudamérica con calificación 5, lo que evidencia la falta de garantías, aunque en la legislación se especifiquen ciertos derechos, en la práctica la realidad es completamente diferente. Abuso por parte de los patronos. Tiene que ser un punto de quiebre para que mejoren las tasas de sindicalización en Colombia. Tiene que ser un punto de quiebre para que más de 9 millones de colombianos que laboran en forma deslaboralizadas sean vinculados a las plantas de personal ampliándolas y para que todos los trabajadores sindicalizados se les garantice el pleno derecho a la negociación tanto en el sector público como en el sector privado, se le devuelvan los recargos nocturnos a los trabajadores colombianos, no haya más impuestos de carácter indirecto. Estamos en contra de que haya una nueva reforma tributaria donde se amplíe la base gravable del IVA. Creemos que los impuestos deben de ser progresivos, como dice la Constitución política. Según el CSI, el mejor país en América Latina es Uruguay, que con sus reformas y actualizaciones ha comenzado a reivindicar y a respetar los derechos y conquistas laborales. Un ejemplo que, aunque no es perfecto, trabaja por reivindicar los derechos de los trabajadores. Y si hablamos de víctimas, pues tenemos que detenernos en el magisterio colombiano. Los y las maestras que por décadas, infortunadamente, han incrementado las cifras de la violencia, de la vulneración de los derechos fundamentales en nuestro país. Colombia tiene el deshonroso registro de ser el país donde más se asesinan maestros en el mundo. Así lo corrobora la corporación Nuevo Arcoíris. Han sido por lo menos 1.000 homicidios, unos 6.000 amenazados, de esos el 30% desplazados, y nosotros siempre hemos dicho que esa victimización es responsabilidad primero del Estado colombiano y segundo de absolutamente todos los actores que han intervenido en el conflicto, pero no solo en el conflicto armado, sino en el conflicto social, político y armado que vive este país. Hoy como ayer, los educadores han sido víctimas de la violencia paramilitar, guerrillera y estatal. La Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación es la organización sindical que registra el mayor número de homicidios contra sus afiliados y representa un sinnúmero de violaciones a la vida, a la integridad física y a la libertad. Entre 1986 y el 2011, 889 de sus afiliados fueron asesinados, 2.733 víctimas de amenaza, 37 de atentados con o sin lesiones, 53 desapariciones, 122 detenciones arbitrarias, 40 secuestros y 19 torturas. En términos porcentuales del total de homicidios cometidos contra sindicalistas en Colombia, el 31% corresponde a FECODE, al igual que el 50% de las amenazas, el 24% de los secuestros y el 19% de las detenciones arbitrarias y las desapariciones. Este es un periodo que al azar evidencia el horror que los educadores han tenido que vivir en medio del desconocimiento al problema por parte de los gobiernos de turno. La verdadera reparación debe ser una reparación integral, una reparación donde se conozca la verdad, la justicia, exista reparación para no volver a repetir lo mismo, exista reparación para transformar y que eso debe ser una reparación absolutamente integral y que sea que conlleve unas reformas de tipo estructural de la sociedad y del Estado colombiano. Los maestros, víctimas de la violencia sistemática, señalados y estigmatizados, a quienes se les responsabiliza de la cultura ciudadana, hoy alzan su voz para que su drama sea reconocido y restituido por quienes violaron sus derechos, para que la escuela, de verdad, sea un territorio de paz y cambio en el posconflicto, no solo desde su infraestructura, sino desde la protección física, psicológica y sindical de los educadores.
Y a propósito de la violación a los derechos de los trabajadores, hay que hablar y reflexionar también sobre la difícil situación que vive el movimiento sindical. Hoy, cuando el tema de las víctimas es un punto estratégico en la agenda conjunta entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba, cuando éstas van a tener la posibilidad de expresar sus necesidades y también de crear estrategias para reivindicar y restablecer sus derechos. ¿Cuál es la situación hoy del movimiento sindical en este contexto? Lo vemos en la siguiente nota. La violencia contra el sindicalismo colombiano en los últimos, por lo menos en los últimos 35 años es muy grave. Es la más grave del mundo y sin duda es un proceso de violencia sistemática y reiterada. Los datos de la Escuela Nacional Sindical del Consolidado del 2013 revelan además que el 90% de los ataques en Colombia se cometieron contra líderes sindicales. De 229 casos registrados de violencia antisindical y 208 fueron contra dirigentes. Los sectores económicos más afectados, el de minas y canteras, con el 25.4% de los casos, seguido del de industria manufacturera con 19.3%, el sector educativo con 18.2% y agricultura, caza y pesca con 12.7%. En cuanto a la presunta autoría de esta violencia, se presume que el 71.6% se le atribuye a grupos paramilitares, el 19.1% a organismos estatales y el 5.8% a la guerrilla. Hemos tenido históricamente un Estado supremamente débil que por su incapacidad ha permitido violaciones sistemáticas de derechos humanos y violencia impune. En segundo lugar, a que en este país hay una cultura antisindical muy fuerte y en consecuencia los crímenes contra sindicalistas no han sido el juzgamiento de los crímenes contra sindicalistas, de la violencia contra sindicalistas no ha sido una prioridad para el Estado colombiano hasta hace muy poco tiempo. Las regiones más apaleadas por la violencia sindical son Bogotá, Santander, Norte de Santander, Antioquia, Bolívar y Atlántico, donde la fortaleza del sector lleva a que la intimidación se utilice como único medio para acallar a quienes le apuestan al cambio. Y a esta hora el profesor Jairo Arenas Acevedo, secretario de Prensa y Propaganda de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, hablaba con el periodista Yesid Quiroga sobre 3 temas cruciales y coyunturales para la educación y el país. Profesor Jairo Arenas, el magisterio colombiano conquistó la prima de servicios y el gobierno puso una fecha para el pago. ¿Cómo se han dado esas consignaciones? Bueno, lo primero que tenemos que decirle al magisterio colombiano es que esta es una reivindicación de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Aquí no fueron los abogados, sino que fue el magisterio con la movilización y con la lucha que logró esta reivindicación. Efectivamente se ha venido pagando la prima de servicios. Tenemos dificultades en algunos departamentos como Antioquia, Valle, también en la ciudad de Riohacha y en Santander, donde hay unas interpretaciones que son contrarias a la norma y están planteando de pronto como algunas incompatibilidades. Situación que vamos a tratar de remediar a través de la acción jurídica y aclaración que también el ministerio ha venido solicitando esto. Esperamos pues que muy pronto todos los maestros colombianos gocen de la prima, ya que en su mayoría lo están haciendo. Pasemos a un segundo tema, el tema de los juegos del magisterio. ¿Cómo va el desarrollo de estas justas? Bueno, precisamente el miércoles tuvimos una reunión con el Ministerio de Educación, la Federación Colombiana de Educadores, Coldeportes, donde ya prácticamente están listas las normas generales, se van a firmar mañana para darla a conocer a todo el país, que nos llegue a las secretarías de educación, a los sindicatos y que estos puedan, con base en estas normas, hacer las eliminatorias de los deportes individuales para poder participar en la Semana de Desarrollo Institucional en el mes de octubre. Por último, para los maestros del 1278 hay una comisión que está revisando cómo ascender en el escalafón y cómo se darían las reubicaciones salariales. ¿Cuáles son los avances? Bueno, esta comisión se viene reuniendo, ya lleva 4 reuniones. Venimos discutiendo
el tema jurídico y teórico sobre lo que tiene que ver con el nuevo sistema de ascenso en el escalafón para los docentes del 278. Esperamos aquí, con los criterios que ya ha aprobado o se acordó con el Ministerio, con base en el título, la experiencia y la producción académica, defender estos criterios y lograr un consenso en la construcción de un nuevo sistema de ascenso y reubicación salarial para los docentes. Gracias a la movilización del magisterio y las negociaciones con el gobierno en 2013, se consiguió el pago de deudas por un valor de 333.453 millones de pesos, los cuales por fin hicieron justicia con horas extra, ascensos, primas extralegales y zonas de difícil acceso. El tema es que está en trámite un pendiente por 725.168 milloncitos. Los maestros siguen a la espera de esa plática. Parlamentarios ingleses, la Central Sindical Británica y la Central Sindical Irlandesa se reunirán con la CUT y FECODE para evaluar la situación de derechos humanos y laborales en Colombia. Trabajadoras del servicio doméstico exigirán sus derechos mediante un plantón en la Plaza de las Nieves. El ejecutivo de FECODE se reunirá para evaluar los diferentes frentes de trabajo y definir acciones. La Comisión de Ascenso continuará negociando condiciones para subir en el escalafón docente y mejorar salarios. EDUMAC realizará su asamblea general. La Escuela Nacional Sindical desarrollará el Seminario Mujer del Suroccidente. FECODE se encargará de la organización. El portal ético es una plataforma de la UNESCO que busca dar información sobre casos de corrupción en el sistema informativo y, por supuesto, generar estrategias para atacarlo y así darle la oportunidad a los niños y las niñas de tener un sistema educativo claro, transparente y de calidad. La UNESCO creó el portal ético para generar acciones encaminadas a erradicar la corrupción educativa. Para ello presenta casos, formas utilizadas para saquear el patrimonio público, falsificar títulos o entregar formación deficitaria. También le da espacio a los modelos donde padres de familia y estudiantes se unen para controlar y hacer veeduría. Creo que hacía mucha falta que un organismo de este talante pueda ayudar a direccionar estrategias metodológicas que busquen la convivencia, que busquen la articulación, que busquen la participación de la comunidad de manera incidente y participativa realmente. Lo otro supremamente valioso aquí es que no basta con contar con el portal para denunciar hechos de corrupción, porque eso sería casi que diría un grito a la bandera. Miremos en Colombia cuántos hechos de corrupción están denunciados y hoy tenemos casi todos los funcionarios del gobierno anterior prófugos de la justicia. La Confederación de Padres propone que se capacite a los padres de familia y a los estudiantes para aportar ideas, soluciones y decisiones tanto en colegios como en secretarías y Ministerio de Educación y que se realicen investigaciones que castiguen a quienes se roban el dinero, no trabajan o coartan la participación de los diferentes actores de la comunidad. Francisco Alfonso Torres Montenegro, secretario de Asuntos Internacionales de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. A esta hora le habla el Magisterio Colombiano. Los maestros colombianos no podemos ser ajenos a la suerte que tienen otros pueblos en el mundo, dado que la suerte de nosotros está ligada a lo que le sucede a ellos. Este es el caso del pueblo palestino, un pueblo que sufre en este momento la bárbara agresión del Estado israelí, que nos ha conmovido profundamente, como quiera que hemos visto los videos del asesinato de niños en condiciones terribles. El pueblo colombiano debe apoyar al pueblo palestino, exigir el retiro inmediato de la agresión de Israel a este país, a este pueblo, y que se asegure la creación de un nuevo Estado palestino en las condiciones que lo ha dicho las Naciones Unidas durante muchos años y que es en la situación que tenía antes de la guerra de 1968 y la anexión por parte de Israel de vastos territorios palestinos. Otra cosa que nos preocupa en torno a esto es la posición que ha asumido el gobierno de Colombia, el gobierno de Santos. Increíblemente y en contra de la realidad que se constata día a día, el gobierno de Colombia se ha puesto en contra del pueblo palestino
y a favor del Estado de Israel. Esa es una muestra palmaria del significado de la política exterior del gobierno de Santos, que algunos encuentran muy democrática y muy progresista, pero es una política al servicio de los Estados Unidos. Por esa razón nosotros continuamos en nuestra posición de apoyar la lucha de los palestinos, como apoyamos la lucha de los pueblos del mundo, y exigimos la soberanía y la independencia para Colombia, hoy conculcada por los Estados Unidos con la venia graciosa del gobierno de Santos. Mañana 20 de julio inicia una nueva legislatura. Hay nuevas caras, visiones, orientaciones, pero también los mismos repitiendo. Hoy en Encuentro invitamos a dos excongresistas que durante su periodo en este espacio pues trabajaron fuertemente por el tema de la educación, la equidad y la reivindicación de derechos. Ellos hacen un análisis en prospectiva de qué le viene al país con este nuevo Congreso. La senadora Gloria Inés Ramírez, quien dejará su curul a partir de mañana, piensa que el nuevo Congreso de la República tendrá dos grupos de oposición, uno de derecha extrema que solo propenderá por más guerra y otro de izquierda que sí luchará contra el modelo económico neoliberal. Nosotros consideramos que Colombia merece una oportunidad para la paz y esa paz no significa solamente el silencio de sus hijos, esa paz significa que tiene que ir acompañada de unas reformas estructurales y dentro de esas reformas estructurales tendrá que haber una reforma a la educación, pues la educación es la base para el desarrollo de los pueblos, pero sobre todo si queremos un cambio democrático en el país, tendremos que cambiar el sistema educativo. Los padres de la patria, cuestionados en su gran mayoría por recibir apoyos no santos para llegar al Congreso, apoyos de santos para votar proyectos y coimas de empresas para beneficiarlas, tendrán que hacer una tarea para un 5 y es la reforma a la educación superior para potenciarla. En estos momentos estamos a la espera de que los estudiantes presenten su iniciativa porque el gobierno ha venido tramitando de manera pseudo democrática y creo yo pues con las falencias en materia de participación que ya se han anotado, su propio proyecto que en lo fundamental conserva lo que podríamos denominar el TLC educativo, es decir, básicamente es como en casi todos los órdenes de la vida nacional una adecuación normativa al Tratado de Libre Comercio Educativo. Para el representante es necesario que continúe la comisión tripartita como reivindicación del magisterio y la sociedad y que los sindicatos del sector educativo pongan mucho cuidado a lo que se ha llamado la formación de capital humano, que significa educación miserable para una población esclavizada. Un ejemplo es la articulación entre media y superior. Yo invito al magisterio que le preste toda la atención a ese proyecto de laboralización temprana de nuestra juventud, y de algo así como nuevos límites a la educación mal llamada superior, la nueva mal llamada educación superior para los estratos populares, al tema del crédito, de cambiar el derecho a la educación por una oferta de un crédito. La expresidenta de FECODE exige que el Poder Legislativo vele por la implementación real de la Ley 115 y por aprobar reformas significativas. Lo que tenemos que hacer es aplicar la ley en su integralidad. Lo segundo que tenemos que hacer es trabajar para que efectivamente el presupuesto de educación vaya al 6% del Producto Interno Bruto, que le bajen a las fuerzas militares, que le bajen a la guerra y le pongan a la educación. Comunicación con el expresidente de FECODE y mayor movilización es otra propuesta de Arias. En nombre del Polo Democrático ofrecer desde luego la curul de Cené Niño, que con tanta expectativa estamos atendiendo, esperamos que se posesione y desde luego va a tener que pisar la calle el magisterio, es decir, aquí no basta con una representación parlamentaria, es muy importante, es trascendental que haya movilización. Como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. Esta semana que concluye, se publica por parte de la ANIF, la entidad que representa el sector financiero, un artículo donde ve con preocupación los diálogos de FECODE con el gobierno. Y parte de una afirmación, creo yo, infundada,
posiblemente en el análisis que hace Sergio Clavijo no tiene en cuenta la naturaleza pedagógica de lo que estamos nosotros proponiendo. Al país le hemos dicho, FECODE no está en contra de la evaluación en el proceso pedagógico, en la formación de nuestros estudiantes. FECODE lo que ha rechazado, para que se entienda, es un instrumento que llaman evaluación de competencia, que es el que habilita para ascender o no a los maestros del 1278. Y ese es un instrumento unilateral impuesto por el gobierno, pero que parte de una medida fiscal. Nada tiene que ver con el proceso de formación de nuestros estudiantes. Al contrario, los maestros que han sido víctimas de esta evaluación, que no se les permite ascender, su estima se baja. Y psicológicamente, con la estima baja, afecta negativamente el proceso pedagógico. Aclaramos, los diálogos de FECODE con el gobierno tienen amparo constitucional, son soporte de la democracia. El artículo 39 de la Constitución, lo que tiene que ver con el respeto a la libre asociación. El artículo 59 de la Constitución es el respeto a la negociación y a la concertación, amparado también por la Constitución. El artículo 68, que fundamenta la idoneidad profesional de los que pueden ser educadores. Y cuando estamos hablando de la democracia tiene un costo. Y decimos, no se puede hablar de calidad sin que se haga inversiones para que la calidad resulte. FECODE seguirá defendiendo no solo la concertación y la democracia, sino que FECODE seguirá defendiendo que la formación de nuestros estudiantes tenga los índices o los indicadores de calidad. Pero no queremos que esa calidad se parezca a la definición que da ANIF de lo que debe ser la buena educación. Dice ANIF, en la interpretación que hacemos de lo que Clavijo escribe, es que un ciudadano bien educado es un ciudadano que sea productivo y que el resultado de su producción se invierta o se guarde en las entidades financieras, porque si no puede estar en el lugar equivocado, por supuesto. Nosotros creemos hoy que el buen ciudadano que aspira a NIF, ojalá se formara con recursos similares a las ganancias que tiene el sector financiero. Así nos gustarían los recursos para educación, que el Estado sepa que cuanto más invierta en la formación de los niños y jóvenes de este país, podremos tener una sociedad más equitativa y esa sociedad de verdad sería pacífica, esa sociedad de verdad sería próspera. Esa es la sociedad que esperamos y esperamos e invitamos a la ANIF a que dialoguemos sobre el tema para buscarle una salida a la crisis de la educación. Feliz fin de semana. Recuerde, mañana contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. ¿Sabe usted que la tercera vía, que tanta controversia, análisis y debate ha generado en nuestro país por estos días? Pues le recomendamos que mañana nos acompañe en Contrastes. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contrastes. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1, aquí en Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Gracias por su compañía, nos vemos en 8 días. Hasta luego. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal